Buenos días, estudiantes del curso de diseño de sistemas. En este video vamos a poder conocer los conceptos y principios básicos del diseño de la unidad 1 para que ustedes tengan las bases para realizar la actividad correspondiente en esta unidad. Les recuerdo, mi nombre es Diana Judith Méndez Torres, yo soy la tutora que guía este curso de diseño de sistemas. Esta es la temática que vamos a ver en este video. Primero voy a aclararles lo del acompañamiento docente, luego vamos a ver la agenda del curso, luego vamos a los conceptos y principios básicos de diseño y por último explicaremos la actividad colaborativa propuesta para la unidad 1. Bueno, aquí tenemos los espacios de acompañamiento en el cual vamos a encontrar las webconferencias, la cual ya se realizó la primera el 6 de abril. Teníamos una programada para el 20 de abril, pero por motivos de algunos inconvenientes que tuvo el director del curso para conectarse a internet, entonces quedó reprogramada para el sábado 27 de abril de 2 a 3 p.m. También se cuentan con otros dos encuentros para el día 25 de mayo y el 6 de julio de 2 a 3 p.m. Ustedes también van a contar pues con la atención vía Skype los días martes y viernes de 7 a 8 y los sábados de 9 a 10 a.m. La cuenta Skype mía es Dijumet. Obviamente también encontramos toda la parte de los foros y la parte del correo interno, por la cual ustedes pueden presentar sus inquietudes y con mucho gusto se les va a contestar. Estamos viendo el contenido del curso, el cual está compuesto por dos unidades. La primera es el concepto y principios del diseño y la segunda, diseño orientado a objetos y componentes. Hoy vamos a ver entonces la primera unidad, el cual está compuesto por conceptualización, diseño arquitectónico y diseño a nivel de componentes. Esta es la agenda del curso, en el cual ustedes pueden encontrar todas las actividades en el tiempo establecido y el puntaje que va a tener. En este momento pues ya estamos en la unidad 1, como ustedes pueden ver, comenzó el 11 de abril y termina el 22 de mayo. Entonces aquí ustedes pueden estar muy pendientes de todos los tiempos y poder monitorear cómo va el avance para que no se vayan a pasar de las fechas establecidas. Entonces aquí tenemos la primera unidad, conceptos y principios básicos del diseño, en el cual tenemos la conceptualización, diseño arquitectónico y diseño a nivel de componentes, en los cuales son las temáticas que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, aquí ya tenemos como tal lo que es el diseño de sistemas. Entonces como tal lo podemos definir como el proceso en el cual vamos a diseñar la arquitectura, los componentes, las interfaces y otras características o componentes del sistema. Visto como un proceso, el diseño de software es la actividad del ciclo de vida de la cual los requisitos del software se analizan para producir una descripción de la estructura interna del software que servirá como la base para su construcción. Más exactamente, entonces, el diseño del software es el resultado que debe describir la arquitectura del software en cómo la descomposición de ese sistema, la organización de los componentes y las interfaces entre los mismos componentes. Debe también describir los componentes en un nivel de detalle que permita la construcción del software. El diseño del software consiste en dos actividades que entra en el análisis de requisitos del software y la construcción del software, la cual es el diseño de la arquitectura, que es a veces llamado el diseño de nivel superior, describiendo la estructura del software y organización, y también identificar los componentes. Y tenemos también el diseño detallado del software, en el cual describe cada componente suficientemente para tenerlo en cuenta en la construcción del software. También aquí en este diseño de software encontramos unos objetivos que cumplen esa etapa del diseño. Entonces aquí encontramos como el primer objetivo especificar los elementos de diseño lógico, en la cual entonces en este objetivo vamos a encontrar las especificaciones detalladas del diseño
que describen las características de un sistema de información con su entrada, con su salida, los archivos, las bases de datos y los procedimientos. Tenemos en el segundo objetivo las actividades de soporte para la empresa. Entonces aquí en este objetivo lo que vamos a hacer es que los resultados que se empleó para el sistema serán de ayuda para mejorar el rendimiento de esa empresa. También que el diseño debe ajustarse a la forma en que la compañía realiza sus actividades. Es de tener en cuenta que aquí lo primero que nosotros tenemos que saber es que todo va enfocado hacia en pro de los objetivos de la empresa. Eso es lo más importante y eso siempre lo tenemos que tener a la vista. La tecnología secundaria en relación con los resultados obtenidos por el uso del sistema. Entonces, digamos, siempre va a ser primero los objetivos de la empresa y luego sí toda la parte de la tecnología, cómo vamos a hacer para que esos resultados sean los más óptimos. Otro objetivo es satisfacer los requerimientos de los usuarios. Entonces aquí es satisfacer todas las necesidades y todos los requisitos que los usuarios hicieron en términos de efectuar en forma correcta los procedimientos apropiados, presentar de forma apropiada la información, proporcionar unos resultados muy exactos, utilizar métodos de interacción apropiados y proporcionar la seguridad total de la información del sistema. También otro objetivo de la fase del diseño es que sea fácil de usar. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una interacción muy intensa con el usuario, la cual lleva a la ingeniería humana para que el diseño sea ergonómico, o sea que sea físicamente cómodo, que no sea difícil de utilizar y que siempre vaya a utilizar la mejor efectividad y eficiencia para que el usuario le saque su mejor provecho. Tenemos como otro objetivo proporcionar las especificaciones del software. Entonces aquí esto lo que quiere darnos a entender, ese objetivo, es que especificamos todos los componentes y las funciones en detalle. ¿Para qué? Para que se pueda luego pasar a la fase de la construcción del software. Y el último objetivo que nosotros tenemos es ajustarse a los estándares de diseño. Entonces, siempre el diseño y las especificaciones deben estar en concordancia con las reglas y prácticas establecidos por la organización. Entonces aquí tenemos todos los objetivos que vamos a alcanzar con ese diseño de software. En esta diapositiva entonces podemos mirar que el diseño tiene un diseño lógico y un diseño físico. Entonces este diseño lo que nosotros más lo vamos a tomar es en la parte lógica, porque ya en la parte física pues es como la construcción ya del software, es el producto. Entonces aquí lo vamos a tomar más en la parte lógica, en la cual vamos a tener todas las especificaciones de ese sistema. Tenemos aquí las especificaciones de entrada, de salida, los archivos y bases de datos, las especificaciones de los procedimientos y los requerimientos de los datos. Entonces en ese diseño lógico se va a dar todas esas especificaciones al detalle del nuevo sistema, es decir, de aquellas que describen sus características, todo en forma de satisfacer los requerimientos del proyecto. El conjunto formado por estas características recibe el nombre de especificaciones de diseño de sistema. También especifica todos los formatos de la entrada y la distribución de la salida en las pantallas, o sea, todo lo de la parte de los formatos. Las especificaciones de procedimiento describen los métodos utilizados para ingresar datos al sistema, copiar archivos y detección de algunos problemas. En el diseño físico, nosotros aquí pues ya vamos a producir el software, los archivos y un sistema funcional. Las especificaciones del diseño indican a los programadores del sistema qué deben de hacer, o sea, qué se debe realizar. Asegura que las características del sistema cumplan con los requerimientos del usuario, que se realicen en forma apropiada los procedimientos, que se presente
información aceptable y efectiva, que los resultados sean exactos, que proporcione una interfaz y un método de interacción aceptable por el usuario, que sea percibido como un sistema confiable y seguro, que proporcione un sistema fácil de utilizar, que su manejo sea muy sencillo y que su diseño sea ergonómico. Entonces aquí lo que tenemos, nosotros nos vamos a enfocar mucho a la parte en esta materia, es en la parte del diseño lógico. Bueno, esta es la parte del diseño de los estándares. Entonces aquí también en esa parte de diseño nosotros vamos a ver toda esa parte de los estándares. Tenemos el estándar de datos, los cuales contienen los lineamientos para la asignación de nombres a los datos y especificar su longitud. Es lo que nosotros comúnmente tenemos con el nombre de los diccionarios de datos. También tenemos los estándares de codificación, en el cual son las abreviaturas y designaciones formales para describir actividades y entidades dentro de la organización. Tenemos los estándares estructurales, los cuales nos van a dar las reglas para nosotros estructurar el software. También tenemos en esta parte las políticas para dividir ese sistema en módulos. Y también tenemos aquí la parte de la codificación, que puede incluir cuál va a ser el total de la longitud del programa y cuáles van a ser los módulos que se pueden reutilizar. En los estándares de documentación tenemos las descripciones sobre las características del diseño del sistema y la relación entre componentes y características de operación. Bueno, entonces no olvidemos que aquí en esta etapa del diseño, entonces tenemos el diseño de datos, diseño de la arquitectura, diseño de las interfaces y el diseño de los procedimientos. Ya cuando nosotros tenemos toda la parte de diseño construida, la idea es que nosotros entreguemos una carpeta en la cual vaya a contener todas estas información, como son los cuadros de despliegue, los cuales describen entonces las entradas y salidas, la cual contiene también toda la parte de los detalles de los reportes, de los documentos y de las pantallas en los terminales, o sea, los formatos finales de pantalla. También tenemos las estructuras de registro, en la cual va a describir todos los datos que van a estar contenidos en los archivos maestros y también en las transacciones a las bases de datos. Tenemos también el sistema de codificación, entonces aquí vamos a tener todos los códigos que van a explicar la identificación de los tipos de las transacciones, las clasificaciones, las categorías de los eventos y de las entidades. Tenemos también las especificaciones de los programas, entonces aquí vamos a encontrar todas las tablas y las descripciones de los módulos y de los componentes del software y cómo van a interactuar cada uno. Tenemos las especificaciones de procedimientos, en el cual entonces aquí están planificados todos los procedimientos para poder instalar y operar el sistema cuando ya esté terminado. Tenemos aquí también el plan de desarrollo, entonces el plan de desarrollo es el cronograma o la agenda que esto van a llevar a cabo para cada actividad. Entonces, cuánto tiempo va a tener los analistas, los programadores, en cuánto tiempo se van a realizar las pruebas preliminares y cuánto tiempo va a llevar la implementación. Y tenemos por último el costo del paquete, entonces aquí vamos a tener es una cotización de cuánto se nos va a ir en esos gastos para el desarrollo, la implementación y la operación de este nuevo software que estamos haciendo. Entonces aquí la idea es que se haga una clasificación de categorías por personal, por los equipos, por las comunicaciones, por todos los suministros que se necesitan y relacionarlos también esto contra la propuesta que originalmente se presentó sobre esos costos.
Bueno, ya pasando entonces un poco sobre los conceptos de todo lo que lleva la fase de diseño de sistema, entonces aquí ya tenemos el diseño arquitectónico. Entonces, en el diseño arquitectónico es donde nosotros vamos a hacer las descripciones de los subsistemas y de los componentes del sistema de software y también cómo interactúan o cómo se relacionan entre sí. Entonces, los grandes sistemas siempre se descomponen en subsistemas que proporcionan algún conjunto de servicios relacionados. Este proceso es el proceso inicial del diseño en el cual se identifican todos los subsistemas y se establece un control y una comunicación para luego entonces ya llevarlos a la siguiente fase del diseño. Este resultado se describe como la arquitectura del software. Entonces, al hablar todo de la arquitectura del software, estamos hablando de la forma interna del software en sí y la forma como almacenará esa información. También cómo se diseñarán los módulos para manipular y manejar estos datos y cómo va a ser la interacción de estos módulos. También tenemos aquí en este punto, entonces, que es el cimiento de toda la estructura del diseño de datos. El diseño de datos, entonces, es donde nosotros vamos a diseñar nuestra base de datos, vamos a poner toda la estructura y luego de nosotros tener esa estructura de la base de datos, entonces vamos a hacer la definición de la arquitectura del diseño del sistema y vamos a ver cuál va a ser esa estructura jerárquica o lineal que nosotros vamos a poner. Entonces, el diseño arquitectónico se centra en la representación de la estructura de los componentes del software, sus propiedades e interacciones. Bueno, ya después de haber visto entonces qué es el diseño arquitectónico, entonces aquí encontramos varios estilos, los cuales nos van a describir cómo interactúan esos componentes y cómo se conectan entre sí. Entonces aquí nosotros vamos a ahorita más adelante a definir varios estilos, no todos porque son varios, pero sí los principales. Entonces aquí nosotros en esta parte vamos a necesitar como tal un diseñador arquitectónico. Entonces él lo que va a hacer es que va a construir el sistema, ¿sí? Y lo va entonces a crear un diseño de datos y el diseño de la arquitectura. El arquitecto del sistema selecciona el estilo según pues él crea que sea el más apropiado para cumplir con todos los requisitos derivados durante la ingeniería del sistema y el análisis de los requisitos del software. En este momento entonces estamos viendo los estilos que existen arquitectónicos que están basados en el flujo de datos, centrado de datos, llamada y retorno, código móvil, heterogéneo y punto a punto. Recordemos que un estilo arquitectónico es una transformación que se impone al diseño de todo el sistema, cuyo objetivo es establecer una estructura para todos los componentes del sistema. Entonces aquí con ese estilo arquitectónico lo que dará es como resultado los cambios fundamentales en la estructura del software para que cumpla con todos los requisitos y componentes del sistema. Aquí encontramos entonces la arquitectura centrada en datos, la cual las características que él tiene es que es un almacén de datos que se encuentra en el centro de esta arquitectura. Otros componentes tienen acceso a él y cuentan con la opción de actualizar, agregar, eliminar o modificar los datos de ese almacén. El software cliente tiene acceso a ese almacén central o a ese repositorio y esto también hace una variación de este enfoque en la cual el depósito en pizarrón que envía notificaciones al software cliente cuando cambia los datos de interés para el cliente.
Entonces aquí lo que vamos a encontrar es un repositorio central en la cual todos los clientes van a acceder a él. Aquí tenemos un ejemplo entonces de cómo se comportaría esa arquitectura centrada en datos, en la cual entonces en el centro pues tenemos ese almacén de datos o repositorio, y esto en las extremidades entonces encontramos la parte del software del cliente, en el cual pues acceden a esa base de datos o a ese repositorio de datos. Todos pueden ingresar al mismo vez, pueden agregar, modificar o eliminar esta información. Aquí tenemos entonces la arquitectura de flujo de datos, la cual es una arquitectura que se aplica cuando los datos de entrada se transforman en datos de salida mediante una serie de componentes de cálculo o de manejo. Entonces esta estructura también se llama tuberías y filtros. Tiene también unos componentes que son denominados los filtros, conectados por tuberías, es decir, por unas líneas que transmiten los datos de un componente al siguiente. Este diseño espera que la entrada de datos con cierta forma y producir su salida que contiene el siguiente filtro, y no es necesario que un filtro conozca el funcionamiento de los demás. Bueno, acá tenemos entonces ya como tal esto el ejemplo del flujo de datos, esto el cual, como ustedes pueden mirar, tenemos las entidades que se llaman filtros y tenemos las tuberías que son las líneas del flujo. Entonces aquí lo que tenemos es un ejemplo de una factura en donde comienza a hacer toda la parte del seguimiento. Ustedes ven que esa parte de ese flujo de datos va de izquierda a derecha, en la cual van independientemente, no se unen. Al igual pues en un momento si se quisiera unir se puede, pero no es necesario que se estén comunicando un filtro con el otro. Este es el estilo, la cual está compuesto por algo que se llama la función jerarquía. Entonces lo que hace es muy parecido su estructura a un organigrama, en la cual tenemos un programa principal y ahí comienzan a desglosarse cada subprograma. Entonces aquí se comienzan a desglosar de arriba hacia abajo cada subsistema o cada subprograma hacia abajo. Cada subprograma, entonces que el cual esté a un mismo nivel, no se comunica o no se hace esa interfaz entre cada uno, sino que se sigue desglosando hacia abajo. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en la figura, se da bien el ejemplo de cómo se desglosa esto. Esta es una de las más utilizadas, es una estructura pues bastante fácil y manejable para realizarla. Ese es el estilo cliente-servidor, el cual entonces se organiza con un conjunto de servicios y servidores con los cuales son los que van a prestar el servicio y los clientes que son los que van a utilizar ese servicio. Es una arquitectura distribuida. Entonces el conjunto de los servidores, como por ejemplo ustedes pueden ver ahí en la imagen, entonces tenemos varios servidores, ofrecen los servicios a los diferentes clientes. Esto también aquí tenemos una parte que es la de la comunicación, en la cual pues es una red. En el ejemplo entonces estamos comunicados por internet para permitir el acceso a esos servicios. Este estilo suele tener tres capas: una capa que es la capa del cliente de la aplicación, tenemos una segunda capa que es el servidor de las aplicaciones y una tercera capa que es el servidor de los datos. En la gráfica no se muestra, pero todos los servidores acceden a una base de datos o a un servidor de base de datos en el cual pues contiene toda la información a la cual los clientes pues van a. Aquí tenemos el estilo por capas, la cual entonces este estilo se desarrolla construyendo capas de módulos donde cada capa va correspondiendo a una actividad que son comunes entre cada módulo.
Entonces, esta es la arquitectura que muchos sistemas operativos utilizan para su desarrollo. Entonces tenemos una capa pequeña que es la capa de núcleo, que es el centro, luego sigue una capa de utilerías, luego una capa de aplicación y por último la capa para la interfaz del usuario. Tenemos el estilo orientado a objetos, el cual es una estructura de objetos que están acoplados y con interfaces bien definidas. Esos objetos hacen las llamadas a los servicios que son ofrecidos por otros objetos. Esta arquitectura pues va a ser explicada en profundidad en la unidad 2. Entonces aquí tenemos en la imagen una arquitectura en donde encontramos pues los objetos. Aquí encontramos un sistema de facturación en el cual entonces tenemos las entidades y tenemos también las líneas de flujo, y en la parte de la factura entonces tenemos los procedimientos que lleva a cabo esa factura. Entonces, para concluir, bueno, tenemos muchos estilos para que cada uno adapte según el sistema que vaya a desarrollar. Entonces, es muy importante algunos pasos para que ustedes puedan diseñar de forma correcta esa arquitectura. Entonces, el primero es definir el modelo o las guías o pautas que vamos a utilizar para realizar esa arquitectura. Lo segundo, definir los componentes que se van a utilizar y qué componentes se van a crear para ese nuevo sistema. Tercero, validar si existen dependencias entre los componentes externos, como por ejemplo proveedores, y cómo se van a desarrollar estos. Cuarto, integrar los componentes internos como los componentes externos y cómo se van a comunicar. 5. Definir los atributos de calidad, ejemplo, disponibilidad, mantenibilidad, seguridad, confiabilidad, ya que es importante que esos atributos sean definidos en base a lo que quiere cumplir el cliente o la empresa. Bueno, aquí tenemos los diagramas de contexto arquitectónico. Entonces es muy importante en el momento en que se comienza el diseño poner el contexto, lo que se ha de desarrollar. Es decir, tener bien definidas las entidades externas, lo que interactúa de la parte externa con el sistema, con el software. ¿Listo? Entonces esta información se suele adquirir por un modelo de análisis que modela la parte de esas entidades externas en el contexto que nosotros necesitamos el sistema. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es definir todas esas interfaces externas que el diseñador cree que son necesarias para definir los componentes del software. Entonces nosotros aquí tenemos en la figura, que es una figura que en la parte del centro tiene el sistema que estamos nosotros realizando y también va a estar compuesto por unas entidades que son las que ustedes ven ahí externamente, que son los sistemas superiores, los actores, sistemas ordenados y los pares. Entonces, el sistema superior son aquellos que utiliza el sistema objeto como parte de algún esquema de procesamiento de alto nivel. Tenemos los sistemas subordinados, los que son usados por el sistema objetivo y proveen datos o procesamientos que son necesarios para completar alguna de las funciones del sistema. Tenemos el sistema entre iguales, que son los que interactúan sobre una base de igualdad. Entonces, como por ejemplo, la información que produce o se consume es por igual. Tenemos aquí los actores, los cuales pueden ser cualquier persona, dispositivo, software, que interactúan con el sistema propuesto mediante la producción o consumo de información que es necesaria para algún procesamiento.
Cada una de estas entidades externas se comunica con el sistema objetivo a través de una interfaz. Entonces aquí nosotros lo que tenemos es que hay una interacción por medio de las flechas en donde se puede indicar cuál es la interacción que está sucediendo con ese sistema objetivo. El diagrama de contexto entonces consiste en entidades, flujos de datos, flujos de control, almacén de datos y un solo proceso, que es el proceso principal que suele estar en el centro y que se llama por el nombre del sistema que se está diseñando. Las entidades se representan por medio de rectángulos y se comunican con el sistema utilizando flujos de datos o de control, los cuales son representados por las flechas. Hay que recalcar que las entidades no se comunican entre sí, o sea, los rectángulos no se comunican entre sí en el diagrama de contexto. Aquí tenemos entonces unos ejemplos de algunos diagramas de contexto. Entonces es el diagrama de contexto inicial, el cual está en la izquierda, y luego vemos el diagrama de contexto más detallado en la parte derecha. Tenemos entonces ya por último el diseño de los componentes. En esta etapa entonces lo que quiere es establecer una estructura general de los datos y del programa del software. El objetivo es traducir el modelo del diseño a un software operativo. El diseño en el nivel de componentes define las estructuras de datos, algoritmos, características de las interfaces y mecanismos de comunicación asignadas a cada componente del software. Un componente es un bloque de construcción de software y los diagramas de componentes se utilizan para modelar estos componentes para que realicen esa funcionalidad representando la organización y las dependencias entre ellos mismos. Entonces aquí nosotros tenemos que los componentes pueden ser de tipo lógico o pueden ser de tipo físicos. En este momento pues nosotros vamos a enfocarnos más hacia la parte lógica. Tenemos que un componente entonces es una representación de un diagrama rectangular en donde ahí va a aparecer el nombre de ese componente. Aquí tenemos lo que puede ser la representación de gráfica de un paquete en el cual nosotros podemos tener varios módulos. Y también tenemos entonces como ejemplo qué tipo de componentes podemos tener. Aquí tenemos entonces cómo es la representación gráfica de una interfaz, la cual tiene una línea y tiene una terminación en un círculo. Si esa interfaz hace que se conecte otro componente, entonces va a tener una sobrelínea en el círculo para indicar que se están comunicando entre ellas. También se pueden utilizar entonces flechas para mostrar la relación entre dos componentes. Entonces aquí se hace de forma más general y simplifica el diagrama para no utilizar las interfaces, o sea, las gráficas que vimos anteriormente, sino que solamente se muestran las relaciones que hay entre un componente y el otro. Bueno, acá tenemos entonces estos dos ejemplos de lo que es un diseño de componentes. Entonces, en el primero nosotros tenemos aquí las diferentes empaquetados o capas que podemos encontrar en un diseño y cada uno tiene sus componentes. En la parte derecha entonces tenemos ya un diseño de componentes en el cual muestra sus interfaces con los otros componentes. Puede ser combinado así como se está viendo que tiene la interfaces, pero también aquí podemos encontrar unas flechas indicando pues cómo interactúa con el otro componente. Les dejo acá también dos enlaces en los cuales ustedes pueden trabajarlo en línea para la realización de esos gráficos de componentes. Bueno, después de la explicación ya pues de los puntos como tal de la unidad 1, entonces aquí ya tenemos la primera actividad
que es una actividad colaborativa en la cual está basada en problemas. Aquí van a tener como máximo de fecha de entrega el 22 de mayo. Es un entorno colaborativa, pero va a contar con una parte individual y otra parte que va a ser grupal. El total de la actividad es un puntaje de 175, lo cual está dividido entre el trabajo individual y el trabajo grupal. Aquí tenemos entonces el organigrama que presenta el aprendizaje basado en problemas, el cual contiene una junta directiva, un director general y unas áreas que está contabilidad, tecnología, talento humano, producción, mercadotecnia y ventas, de las cuales se desprenden también otras áreas. Entonces este es el organigrama principal que ustedes deben de tener en cuenta para la actividad colaborativa. Luego viene entonces la descripción como tal del problema, el cual es una empresa que se dedica a las asesorías, ventas y mantenimientos de productos tecnológicos, de los cuales también desarrolla aplicativos en entorno de oficina y en entorno web. Entonces la empresa consta de las áreas antes mencionadas y en cada una pues existe también una subárea. Actualmente esta empresa trabaja con un aplicativo que es muy sencilla y no tiene ningún respaldo de la información que va almacenada en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer un trabajo de reingeniería para que puedan desarrollar un sistema de información mejor y que le brinde lo que ellos necesitan para el óptimo desarrollo de las actividades de esta empresa. Bueno, acá está la parte individual, entonces lo primero es seleccionar un área en el cual ustedes van a expresarlo por medio del foro de la unidad 1. Luego van a diseñar el diseño arquitectónico, el cual sea el estilo que ustedes creen que es el más conveniente para esa empresa. Tercero, van a realizar entonces el diagrama de contexto arquitectónico, donde van a especificar los sistemas superiores subordinados entre iguales y los actores. Cuarto, van a realizar entonces un diagrama de flujo, esto según el área que hayan escogido. Quinto, entonces van a elaborar el diseño de componentes, el cual pues van a realizar el diagrama de componentes basados en ese diagrama de flujos anteriormente creado. Bueno, acá entonces tenemos la parte de la actividad colaborativa. Entonces, esos puntos que ustedes vieron anteriormente lo deben de generar o de subir en la parte del foro, y luego entonces van a consolidar los aportes aplicando las normas APA y también integrando a ese documento la portada, la introducción, los objetivos, la consolidación de los aportes, esto cada uno pues especificado de los puntos anteriores, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Dentro de ese mismo foro, cuando vayan a seleccionar el área, entonces ustedes también pueden indicar cuál rol van a responsabilizarse. Entonces tenemos el rol del compilador, del revisor, del evaluador, el de entregas y el de alertas. Entonces cada uno va a decir qué área escoge y cuál es el rol que va a realizar. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando vayan a enviar su aporte, entonces envíen como tal ya el trabajo consolidado, con los puntos pues que anteriormente vimos. No se califica por el número de aportes individuales, sino por el documento final que ustedes suban como aporte individual. Ese aporte individual, la idea es que ustedes pongan una fecha límite para que de ahí puedan realizar entonces ya la parte grupal. Digamos, ustedes dicen fecha máxima, digamos el 27 de abril para entregar el trabajo individual,
y entonces hasta esta fecha pues ustedes tendrían plazo para subirlo. Dependiendo del rol, pues cada uno va a estar pendiente de la parte que le toque. Esto, si después de ustedes envían ese aporte individual, no vuelven a participar en el foro, entonces no se les va a tener en cuenta la parte colaborativa. La idea es que ustedes hagan su aporte individual y vean también los aportes de sus compañeros, consoliden la información, digan, bueno, este trabajo me pareció muy bueno, el diagrama de contexto que hicieron, o no sé, bueno, cada uno en los puntos que tenga, y asimismo lo puedan consolidar y presentar entonces un trabajo final muy bien planteado. Esa es la idea, muchachos, y esa es la invitación a entregar la primera actividad. Esas son las rúbricas de la evaluación individual, o sea, el aporte individual que cada uno vaya a realizar. Ahí están las formas que van a ser evaluados, el puntaje que va a obtener máximo para un total de 130 puntos en el aporte individual. Entonces es bastante importante que ustedes pues tengan muy bien definidos estos puntos. Estas son las rúbricas de la evaluación colaborativa, entonces eso es lo que se le va a tener en cuenta en la parte colaborativa para un total de 45 puntos en esta actividad. Entonces también es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, muchachos. Esas van a ser las formas en que se van a calificar la actividad de la primera unidad. Estas son las indicaciones finales, las cuales entonces recordarles a ustedes que ese trabajo individual pues tiene un muy buen puntaje, entonces para que por favor no lo dejen pasar, los trabajos entreguenlo por favor lo más completos que ustedes puedan. Es que pude evidenciar en el primera actividad que algunos solo enviaron las respuestas parciales o no enviaron las respuestas de todos los puntos, entonces sí recomendarles mucho esa parte de que envíen los trabajos completos, ordenados por favor también. Y esto también puedes invitarlos a que hagan sus aportes para la consolidación ya del trabajo final, y también que referencien en la parte bibliográfica con citas. Si ustedes van a sacar pues alguna información textual, entonces para que la referencien con citas, con las normas APA, que esté muy bien organizado el trabajo, y al igual nosotros vamos a estar muy pendientes de sus dudas, de sus inquietudes. Recuerden que tienen los espacios de la webconferencia, tienen los espacios de Skype, correo interno y los foros. Entonces muchachos, les deseo pues mucha suerte en este trabajo y nos vamos a seguir pues comunicando. Recuerden que el 27 de abril tiene la webconferencia con el director del curso. Bendiciones, que estén muy bien, una feliz semana.